Todas las imágenes, música y personajes que aparecen en este video no son de mi pertenencia. Capítulo 64. Izuku estiró los brazos de Shinzo por encima de su cabeza y los dejó caer a su lado con un suspiro. No había podido pilotar el cuerpo por un tiempo, así que se sentía bien ser el que tenía el control. Cuando dejó que el cuerpo se convirtiera en limo el resto del camino, siguió el ejemplo de McMullen e hizo algunas ligeras modificaciones a su aspecto habitual. Sin embargo, resultó que el esqueleto que Atsume estaba haciendo afectaría su forma. Con eso en mente, dejó que la forma generalmente esquelética se completara un poco con la masa extra que habían estado cultivando durante toda la semana, solo para llevarla a facetas más exageradas. Los bordes se elevaron y su superficie cristalina habitual se reformó para que pareciera más estilizada y amenazadora. Finalmente, levantó sus dedos largos y huesudos y los dejó reducirse en puntas malvadas. Se permitió mirar sus manos falsamente afiladas y no pudo evitar sentir esa sorda sensación de ira que se había estado acumulando dentro de él cada vez que pensaba en Shigaraki. Se sacudió la bruma y subió la escalera. A medida que ascendía, pudo comenzar a distinguir nuevamente el sonido de las voces. ¿Dónde está? Llegó la voz que reconoció al vigilante con la ilusión naranja induciendo crecimientos. Relájate. Estoy seguro de que se está retrasando. Además, no es el único al que estamos esperando. Respondió McMullen. Él va a aparecer, ¿verdad? Llegó una voz rápida y emocionada que tenía que ser la de Stuxnet. McMullen suspiró. Sí. Ahora cállate antes de que los policías, que esos niños enviarán después de que te escuchen. Izuku levantó ligeramente la tapa de la alcantarilla y notó que iba a emerger solo un par de pies detrás de Stuxnet y el otro tipo. Vio que la ardiente mirada de McMullen se posaba en ellos brevemente antes de volverse hacia Stuxnet. Se puso de pie y silenciosamente deslizó la tapa en su lugar. No te preocupes. Ya nos hemos ocupado de ese problema. Izuku dijo, pulgadas detrás de la oreja del tipo naranja. Saltó hacia adelante y se dio la vuelta mientras gritaba, joder. ¿De dónde diablos saliste? Stuxnet había tenido la reacción opuesta y en realidad había avanzado sigilosamente tan pronto como los había visto. Hombre, eres realmente espeluznante, ¿lo sabes, verdad? Preguntó Stuxnet. Izuku dejó que sus cabezas giraran para poder hacer contacto visual donde imaginaba que estaría el ojo de Stuxnet. Dejó que se quedara allí por un momento antes de cambiar el objetivo de su mirada a McMullen. ¿Cuántos más deberíamos estar esperando? Preguntó Izuku. Uno seguro. Dos si por casualidad encontraste a nuestro amigo. Ella respondió. Izuku se preguntó brevemente si en realidad esperaba que lo encontraran o si solo era algo para hacerla sentir mejor. Entonces estaremos esperando solo a uno. Solo se dio cuenta porque estaba prestando atención, pero pudo ver que su hombro se hundió minuciosamente. Se volvió hacia los otros dos para desviar la atención de McMullen y luego dijo, mientras esperamos, también puede contarnos sus peculiaridades, para que podamos comenzar a trabajar en el plan. Stuxnet inmediatamente se empujó al frente y no pareció importarle los pólipos anaranjados que asomaban por su brazo. Bueno, puedo saltar a las máquinas y luego jugar con ellas desde adentro. Es realmente útil, dijo Stuxnet y luego preguntó, ¿quieres que te lo enseñe? Sí, dijo Izuku. Stuxnet asintió, y luego todo su cuerpo se convirtió en lo que parecía casi estática antes de desaparecer en su bolsillo. Izuku no pudo seguir todo el proceso solo con su visión, pero dio como resultado que un solo teléfono celular cayera al suelo. Se inclinó sobre él con curiosidad y llegó justo a tiempo para ver el rostro con casco de Stuxnet aparecer en la pantalla. El patrón que apareció en su chaleco lo cubrió brevemente antes de que todo se oscureciera. Un momento después, un pequeño timbre salió de un peñasco de piedra particularmente grueso en el lado de McMullen, que debía ser donde guardaba su teléfono. Después de unos segundos más, Izuku sintió una vibración dentro de su limo. Oyó que una voz empezaba a hablar en su cabeza, pero no de la forma habitual. Oye, ¿dónde estoy? Stuxnet gritó y luego, después de un momento, agregó, hombre, realmente enojaste a este tipo era Seread. Izuku giró un ojo y vio que la pantalla de su teléfono estaba iluminada con el mismo patrón que tenía Stuxnet solo unos momentos antes. Vio que se abría el icono de la aplicación de la cámara y luego la pantalla se llenaba con la inquietante imagen del vibrante ojo púrpura de Shinzo flotando en la baba a solo unos centímetros de la lente. ¡Ah! Stuxnet gritó y luego Izuku sintió la extraña sensación de su estática volviendo a la existencia justo a través de su costado. Izuku se inclinó hacia su rostro y dijo,
Sí, estamos de acuerdo. Tu habilidad será muy útil. Stuxnet se alejó de él y luego retrocedió un paso cuando Izuku curvó la boca en una mueca lasciva. Luego se volvió hacia el otro justiciero, ya sabía lo que hacía su peculiaridad de Monoma, pero sería bueno obtenerlo del hombre mismo. ¿Y quién podría ser tú?, preguntó. Miró brevemente a McMullen antes de responder. Mi nombre es Artífice. Mi peculiaridad me permite experimentar los sentidos de cualquiera que esté tocando. Puedo separarlos también, así que tengo un rango bastante amplio. Realmente tampoco pueden dañarse. Porque si pones demasiada fuerza en ellos, las cosas simplemente se hunden. ¿Puedes controlarlos?, preguntó Izuku. Artificio asintió. Uno de los pólipos de su chaqueta se movió y luego comenzó a flotar en el aire como pelusa de diente de león. Golpeó el suelo y se movió de una manera que le permitió rebotar y flotar hacia él. Izuku esperó a que explicara el resto de su peculiaridad, pero Artífice simplemente recuperó su pólipo y luego volvió a esperar como si hubiera terminado. ¿Por qué no nos cuenta sobre la parte de la alucinación?, preguntó Shinzou. Probablemente esté tratando de mantener algo en secreto. Tal vez solo use ciertas partes como vigilante para proteger su identidad. Izuku teorizó. Izuku siguió mirándolo, con la esperanza de que explicara, pero Artífice continuó mirando obstinadamente la pared de ladrillos frente a él. Haz que hable con Deku. Esa mierda podría ser útil, dijo Kacchan. Izuku asintió mentalmente y luego dio un paso causal más cerca de Artífice. ¿Estás seguro de que eso es todo lo que puede hacer?, preguntó Izuku en un tono que implicaba que sabía muy bien que no lo estaba. Artífice dio un paso atrás y luego se rió torpemente. No sé de qué estás hablando. Solo uso mi peculiaridad para espiar y subterfugar ese tipo de cosas. No soy nada especial. Izuku caminó hacia adelante nuevamente y dado que Artífice había retrocedido hacia McMullen, no podía retroceder más sin sentirse incómodamente caliente. Izuku se adelantó y pasó una mano a través de los crecimientos similares a anémonas y sintió un ligero arrastre cuando la fricción aumentó brevemente. Esa sensación de mareo también lo inundó durante todo el tiempo que su mano estuvo en contacto. Esa sensación cuando la tocamos, la eliminación de la capacidad de tu víctima de sentir incredulidad. No podemos evitar pensar que con una peculiaridad como la tuya, su propósito podría ser permitirte engañar con éxito sus sentidos. Dijo. Envolvió una mano alrededor de una de las antenas y luego tiró suavemente de ella hasta que Artífice la soltó. Se retorció en el aire y luego se aferró a la mano. Izuku movió el limo para llevarlo al hombro. Continuó. Si fueras capaz de esto, entonces podrías transmitir información entre todos nosotros en tiempo real. Artificio asintió vacilante. Por ejemplo, dijo Izuku y luego giró uno de sus ojos para mirar directamente a la figura agazapada en un rincón sombrío sobre todas sus cabezas. Artífice saltó un poco y luego giró la cabeza para mirar también a la figura. McMullen y Stuxnet siguieron su mirada un segundo después hasta que todos miraron al mismo lugar. El último miembro de su grupo suspiró y luego saltó al nivel de la calle. ¿Cómo es que me viste ahí arriba?, ella preguntó. Ahora que estaba fuera de las sombras, Izuku aprovechó la oportunidad para verla mejor. Tenía el pelo largo de color magenta que le caía por la espalda. Izuku dudaba que mostrara una característica tan distintiva y supuso que probablemente era una peluca de algún tipo. La única otra parte que llamaba la atención de su ropa de apariencia práctica eran las tiras de tela que le envolvían la cara y los guanteletes gigantes y brillantes del mismo tono rosado que su cabello. Latían con luz y cambiaban de forma al azar mientras colgaban a su lado de una manera que solo podía significar que estaban hechos de su peculiaridad. Se puso de pie y se cruzó de brazos. Parecía un poco cómico en torno a su peculiaridad, pero su comportamiento intenso canceló la alegría proporcionada por su color. Tiene muy buena vista. Es especialmente buena para atravesar la oscuridad. Artífice dijo vacilante, aún teniendo acceso a todos sus sentidos a través de su peculiaridad. Izuku giró el ojo que no estaba fijo en el nuevo vigilante para mirarlo. Pareció momentáneamente incómodo, que solo aumentó cuando Kacchan sintió su debilidad y volvió a girar el ojo. Artífice cerró sus propios ojos y luego dijo, por favor, no hagas eso. Me va a hacer vomitar. Te acostumbrarás. Izuku dijo y luego, pensándolo bien, preguntó, ¿cuántas perspectivas puedes observar a la vez? Artífice se movió mientras pensaba y luego respondió, no estoy seguro. Realmente nunca hago más de 5 o 6 a la vez o empiezo a tener dolores de cabeza. Izuku ajustó la estrategia preliminar en la que estaba pensando y luego volvió a centrar su atención en el recién llegado. ¿Y tú lo eres?
Preguntó. Ella resopló y luego dijo, supongo que es mi turno de mostrarles y contarles. Si no te importa. Izuku estuvo de acuerdo. Tamborileó con los dedos en la parte posterior de su brazo, lo que emitió una nota extrañamente aguda con cada impacto antes de finalmente decir, bien. Mi nombre es Planar. Mi peculiaridad es esta. Levantó las manos frente a ella y luego dejó caer los guanteletes. Cada uno de sus segmentos perfectamente planos flotaba y luego se unía para formar una sábana que flotaba medio pie delante de su mano. Los separó y mostró algunas formas más antes de dejarlo fluir alrededor de sus manos comparativamente pequeñas hasta que se veía idéntica a como había llegado. Izuku dejó que su ojo se detuviera en los bordes delgados e imposibles y no pudo evitar que su emoción fuera de la voz normalmente formal de Gestalt. ¿Puedes cortar cosas con eso? Ella negó con la cabeza. No, es completamente unidimensional. Ni siquiera afecta las cosas desde esa dirección. Para demostrarlo, rápidamente lo cambió a una extensión similar a un cuchillo que se cernía sobre su brazo y luego lo cortó a través de su pierna. Izuku hizo una mueca cuando pasó directamente a través de él. Todo en su mente le decía que su pierna debería haber sido cortada, pero sus pantalones de aspecto robusto ni siquiera tenían un hilo suelto cuando su peculiaridad se había reformado en lo que él suponía que era su forma básica. ¿Para qué lo usas entonces?, preguntó McMullen. Planar sonrió y luego juntó sus guanteletes. Todos se estremecieron ante el fuerte estallido que hicieron, pero Izuku apreció la cantidad de presión que había pospuesto ese impacto. Siempre es bueno tener un matón en tu equipo. ¿No crees que deberías tener cuidado con hacer un maldito escándalo? Niño, si no bajas un poco el tono, nos arrastrará a todos a las alcantarillas. Dijo McMullen. Ah, buena idea, dijo Izuku. Lo había estado considerando porque se sentía demasiado expuesto de esta manera, pero no quería asustar a ningún recluta potencial. McMullen miró a su alrededor y captó los sonidos de las personas que se dedicaban a sus vidas no muy lejos de ellos y luego asintió con resignación. Estábamos bromeando. No teníamos intención de traerlos a todos abajo hoy, dijo Izuku, sin esperar que ella estuviera de acuerdo. Tengo un lugar no muy lejos de aquí. Planar dijo de repente y luego se dio la vuelta y se alejó, sin siquiera molestarse en hacerles un gesto para que lo siguieran. Stuxnet saltó desde donde había estado apoyado contra la pared e inmediatamente se abrió camino tras ella. El resto de ellos fueron un poco más cautelosos. Sin embargo, Izuku no estaba demasiado preocupado. Dudaba que McMullen invitara a alguien que no fuera digno de confianza. No había estado bromeando sobre no estar demasiado lejos. Su lugar resultó ser un pequeño almacén abandonado con todas las ventanas cubiertas con barrotes o tapiadas. Los condujo a una pequeña puerta escondida detrás de unos botes de basura que se mezclaban perfectamente. El interior estaba tan deteriorado como el exterior, con la diferencia de que obviamente estaba habitado. Subió unos escalones desvencijados e hizo que su peculiaridad ocupara el lugar de un par de escaleras rotas. Izuku no tuvo problemas para seguirla y evitó los huecos con sus largas piernas, pero McMullen tenía un agarre mortal en la barandilla cuando su pesado cuerpo revestido de piedra hizo que las escaleras crujieran y gimieran ominosamente bajo sus pies. Planar se dejó caer en un sofá y saludó a otro que estaba frente a ella a modo de invitación. Stuxnet y Artífice se sentaron, pero tanto McMullen como ellos se vieron obligados a ponerse de pie porque ninguna de sus peculiaridades funcionaba bien con los muebles. Izuku observó con curiosidad cómo la peculiaridad de Planars salió disparada y tomó una bebida deportiva de algún tipo y la arrastró hacia su mano que esperaba. ¿Puedes usarlo aparte de ti mismo? ¿Cuál es su alcance?, preguntó con curiosidad. Ella lo miró y luego sacudió la cabeza en una breve negativa. No, en realidad no. Mi peculiaridad se vuelve exponencialmente más débil cuanto más lejos está de mí. Alrededor de un pie y es equivalente a madera contrachapada débil unas pocas pulgadas más, y no es nada mejor que el tejido. Eso explicaba por qué lo usó como guantes entonces. McMullen se dio la vuelta y luego le preguntó a Artífice, ¿por qué no me contaste sobre la otra parte de tu peculiaridad? Su hombro se encorvó levemente alrededor de su cabeza, pero cedió después de soportar su mirada fija por unos momentos. Bueno, a la gente por lo general no le gusta esa otra parte. De cualquier manera. McMullen resopló y luego dijo, no sé qué clase de tonto te dijo que si realmente puedes hacer alucinaciones, eso es muy útil. Y no creo que debas preocuparte por tu peculiaridad en esta multitud. Artífice se sentó allí tenso nuevamente por un minuto y luego suspiró. Supongo que tienes razón.
Así que sí, puedo hacer que las personas vean cosas y vean lo que hacen. Sin embargo, solo parece real por unos segundos y luego es realmente obvio que es falso. Ni siquiera sé cómo te diste cuenta de todo eso, Gestalt. Había desviado su mirada hacia ellos mientras hablaba. Izuku no respondió, además de asentir con la cabeza en agradecimiento por la explicación. Artífice volvió a mirar la mesa frente a él con incomodidad. McMullen se dio la vuelta e hizo una mueca cuando el suelo debajo de ella crujió por el movimiento. Había enfriado el magma alrededor de sus pies hasta que se solidificó para que el calor no dañara el piso, pero Izuku ya podía ver que se formaban rasguños. Se aclaró la garganta y luego dijo: no te preocupes por eso. Él es así de espeluznante. El intento de McMullen de romper la tensión en la habitación fracasó y hubo unos momentos más de silencio incómodo, ya que nadie sabía qué decir. Finalmente, Stuxnet se inclinó hacia adelante en su silla y miró a McMullen. Entonces, ¿cuál es el plan, jefe? Preguntó ella. Resopló. ¿Por qué me miras? Todo esto es idea suya. Ella le señaló con el pulgar por encima del hombro. Izuku se alegró de tener un lugar para comenzar. Él asintió con la cabeza y dio unos pasos hacia adelante para estar más en la cabecera de la mesa. No quería estar cerniéndose sobre ellos todo el tiempo, así que con gracia se dejó caer al suelo para sentarse cruzado. La posición parecía extraña, con sus extremidades desproporcionadas y sus articulaciones sobresaliendo prácticamente en puntas. Incluso sentados en el suelo, no estaban demasiado lejos del nivel de los ojos. Izuku hizo contacto visual con cada uno de ellos, incluido McMullen, y luego dijo: antes de comenzar, debemos informarle sobre un miembro de su organización que podría hacerle reconsiderar su participación. Izuku pudo ver los ojos de McMullen entrecerrándose detrás de su casco y los demás parecían igual de perplejos. Izuku juntó sus dedos y se inclinó hacia adelante. Él se conoce con el nombre de Sensei, y por lo que sabemos, incluso podría superar a All Might en poder. Capítulo 65. Habían pasado un par de horas, planeando todo lo posible con los vigilantes. Después de una breve conversación con McMullen, decidieron ir a buscar a Gaby. Su plan había sido patrullar a lo largo de algunas de sus antiguas rutas con la esperanza de que acababa de mudarse a donde vivía. Sin embargo, eso se había descarrilado rápidamente por la cantidad de delitos que habían encontrado. No habían salido de noche desde Stein por culpa de sus padres. Toshi lamentaba eso ahora que otro grito resonó en la noche. Algo se había movido en el aire. Los criminales se habían vuelto más descarados. Tuvieron que luchar contra un par de villanos legítimos en lugar de las pandillas y matones habituales. Toshi imaginó que con todos los vigilantes bajo tierra y los seguidores de Stein acosando a los héroes, había incluso menos atención de lo habitual en este tipo de lugares. Maldita sea, se han vuelto audaces, dijo Kacchan mientras Deku cargaba a su última víctima sobre los fragmentos de vidrio que cubrían el piso frente a la tienda que había estado intentando robar. Creo que es la influencia de la liga. Ahora se han salido con la suya con 2 ataques masivos. Es inspirador para ellos. Deku dijo mientras volvía a subir a los tejados. Toshi usó un ojo para mirar hacia el cielo y verificar el progreso de la luna. Tenía solo unas pocas horas más hasta que tuviera que estar en casa. Toshi no creía que Dabi fuera el tipo de persona que pudiera ser atacado por delincuentes menores, pero tampoco era alguien que inspirara mucha piedad sobre sí mismo. Esperaba que la razón por la que estaba desaparecido no fuera porque lo habían atacado y arrojado en alguna parte olvidada de la ciudad. Fue sacado de esos oscuros pensamientos cuando notó que una sombra se movía en el rabillo de uno de sus ojos. No quería llamar a una falsa alarma y que Kacchan se burlara de él por tenerle miedo a las palomas nuevamente. Pero tampoco podía dejarlo pasar, así que enfocó su atención para buscar algo fuera de lugar. No era el mayor fanático de estar en el asiento trasero metafórico, pero tenía que admitir que se prestaba a una perspectiva interesante. Podía ver mucho más cuando no era él quien controlaba los ojos, ya que podía notar más fácilmente todo lo que acechaba en los bordes. Podía ver el desenfoque cuando el mundo se desenfocaba y cómo los colores se desvanecían hasta que todo estaba en escala de grises. Otra cosa interesante fue que el ojo podía ver mejor en la oscuridad en la periferia mejor que en el centro. Fue este ligero impulso en su visión nocturna lo que le permitió ver un pequeño destello blanco desaparecer unos pocos edificios más atrás. «Nos están siguiendo». Él susurró. «¿Qué?», dijo Deku mientras continuaba arrastrándose por el costado de una escalera de incendios. «Creo que vi a alguien detrás de nosotros», dijo y señaló el edificio en el que había visto el movimiento. Por supuesto, ya no había nada allí.
Deku asintió y aumentó la velocidad con la que movió los ojos mientras saltaba de un techo a otro. Y Toshi estaba empezando a dudar de haber visto algo unos minutos más tarde cuando no pasó nada. Deku saltó a través de un callejón solo para que algo saliera volando y se enganchara alrededor de su cuello. Deku inmediatamente comenzó a soltar explosiones y retorcerse, pero la cosa se retorció y fueron arrastrados a la azotea. Deku se congeló y dejó de dividirlos por las costuras para escapar cuando Eraserhead se levantó de donde había estado agachado detrás de un aire acondicionado. Y Toshi estaba actualmente en control de su voz, pero el comentario ingenioso que apareció en su cabeza al ver su cabeza atroz murió cuando la mirada de Deku se posó en su expresión. El arma de captura fue empujada aún más hacia el limo cuando Deku comenzó a retroceder desde donde Eraserhead estaba acechando hacia ellos. ¿Dónde diablos has estado?, gritó tan pronto como estuvo lo suficientemente cerca de ellos para clavar un dedo en su pecho. Y Toshi dudaba que su excusa de que sus padres no lo dejaban salir fuera a funcionar. Hemos estado lidiando con cosas, dijo en cambio mientras Deku movía el limo para salir del arma de captura. Fuera lo que fuera de lo que estaba hecho, reaccionaba mal con la baba, lo que dificultaba que no se pegara. La expresión de Eraserhead se oscureció aún más. ¿Vas a decirme con qué? ¿Por qué tengo que decir que este acto de desaparición que hiciste después de que involucraste a algunos de mis hijos en tu mierda no te está haciendo ningún favor? No les hicimos daño. Tampoco los involucramos de ninguna manera. ¿Seguramente no crees en la propaganda que la liga está arrojando?, preguntó Toshi. Estaba un poco avergonzado de que el dolor legítimo que sentía por la idea de que Eraserhead dudara de ellos se había filtrado en su voz. Oh, ¿entonces es eso lo que está pasando? Y no sé en qué creo ya que nadie me dirá una mierda. Eraserhead hervía. Y Toshi trató de comenzar a explicar el video, pero Eraserhead lo interrumpió y dijo, cállate. No me importa tu triste historia en este momento. ¿Por qué estabas en ese callejón con esos niños? Su voz se había oscurecido por la ira. Y Toshi sintió que se le formaba un nudo en la garganta que siempre se formaba cuando tenía que mentirle a alguien a quien amaba. ¿Por qué no puedes creer que no fue solo una coincidencia?, preguntó finalmente en lugar de responder. Los ojos de Eraserhead se entrecerraron. Podría creer que solo hubiera sido uno de ellos o que todo lo demás que había sucedido no hubiera ocurrido. Pero con Leage y Stein y este video. Además, todo lo que la comisión está haciendo para encubrirlo todo, no creo. Así que... Pero sobre todo, ha sido el hecho de que todos los involucrados se hayan negado a hablar lo que realmente me ha alertado de que sucedió algo más. Luchamos contra Stein. Escapó. ¿Qué más podría haber ocurrido?, preguntó Toshi. Bueno, ahí mismo hay algo. De ninguna manera no podrías atrapar a Stein. Entonces, ¿qué secreto están protegiendo para ti? ¿Los amenazaste o algo así?, preguntó enojado. Y Toshi no podía pensar en nada más que más mentiras y negación. Retrocedió un paso y dejó que lo último de la bufanda cayera del limo. No, no los amenazamos. ¿Qué digo, chicos?, y Toshi preguntó frenéticamente cuando vio que Eraserhead fruncía el ceño ante la falta de respuesta. No lo sé, respondió Deku. Es un bastardo de perspectiva. Le daré eso. Kacchan agregó. El único secreto en el que podría pensar que estarían protegidos para ti sería que eres un Nomu. Pero me lo habrías dicho si ese hubiera sido el caso porque ya lo sé. Eraserhead dijo de una manera que implicaba que su proceso de pensamiento externo era para su beneficio, no para el suyo. Y Toshi sintió que Deku se tensaba ante la mención de su mentira sobre ser un Nomu. Otra cosa más que había comenzado por conveniencia y se había disparado. Eraserhead se acercó a la reacción de Deku como un halcón. ¿Se trata de eso entonces? ¿Es por eso que la liga está involucrada? Deku dio otro paso atrás, pero antes de que pudiera ir más lejos, Kacchan le arrancó el control. Oye. ¿Qué estás haciendo, Kacchan? Deku lloró. Estás revelando todo con tu lenguaje corporal de mierda. Kacchan gritó de vuelta, ¿sabes? Te he estado investigando. Tratando de encontrar a todas las personas involucradas en tu creación, dijo Eraserhead, todavía observándolos con atención. El ligero enfado de Kacchan fue la única reacción exterior a la vorágine de emociones que había invocado su declaración. Mierda, 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 es mejor que no haya encontrado nada, dijo Kacchan. Probablemente no sería demasiado difícil para él, dijo Deku con nerviosismo. ¿No dijiste que el nitro de Kacchan estaba en el registro?, y Toshi preguntó. Eraserhead negó con la cabeza. Pero algo en todo esto simplemente no encaja. No creo que seas quien dices que eres.
Itoshi sintió que se le encogía el estómago. Entró en pánico y le arrancó el control a Kacchan. Tuvo que obligarse a sí mismo a ignorar las protestas de ambos. No podía arriesgarse a que Eraserhead lo descifrara. No cuando era su futuro el que estaba en juego, no cuando pondría en riesgo todos sus sueños. Eraserhead de alguna manera sintió su intención y arrojó su bufanda de captura justo cuando Itoshi se alejó de él. «¡Ey, espera!», gritó Eraserhead. Itoshi lo ignoró y se preparó para saltar del techo. Sin embargo, antes de que pudiera, sintió que la bufanda se enredaba alrededor de ellos nuevamente y comenzó a arrastrarlos hacia adentro. «¡Vámonos!», gritó Itoshi. «Dime lo que estás escondiendo». Eraserhead gritó de vuelta. Itoshi agarró la sección de bufanda envuelta alrededor de su torso y detonó nitro. Kacchan y Deku comenzaron a ayudarlo usando explosiones para ayudarlos a liberarse. Itoshi miró a Eraserhead mientras se preparaba para lanzarlos al aire con una explosión. «No lo hagas, Gestalt», él llamó. Itoshi apretó los puños y luego activó explosión en sus pies. Excepto que en lugar de ser lanzado al cielo como había estado esperando, sintió que una terrible sensación de vacío lo inundaba. Todo su cuerpo se retorció cuando el limo se reformó a su estado natural. Trató desesperadamente de trepar hacia adelante antes de que ganara suficiente cohesión para que Eraserhead reconociera un cuerpo y no la pila de baba en la que esperaba que se convirtieran. Los retazos de bufanda que antes había considerado triviales ahora parecían imposibles de quitar. Los hilos deshilachados y quemados se clavaron dolorosamente en su piel mientras se reformaba. Se estremeció al sentir que los diversos objetos que tenía flotando dentro de él eran empujados y caían al suelo con un estrépito. Una roca afilada se clavó en su pie y lo hizo tropezar torpemente con un trozo de la bufanda. Intentó convertir su caída en algo que lo alejaría de Eraserhead y solo lo logró parcialmente. Lo sacó del arma de captura, pero resultó en que se raspó las manos y los costados con la grava áspera del techo. Eraserhead comenzó a maldecir detrás de él. Itoshi pudo escuchar sus pasos acercándose, así que se apresuró a alejarse. Escuchó el movimiento de algunas rocas y se tiró a un lado para evitar la mano que lo había golpeado. Su salto lo había reorientado hacia Eraserhead, por lo que ahora podía ver la expresión atónita del hombre mientras avanzaba hacia él. Itoshi agarró la parte inferior del pasamontañas para protegerse mientras se deslizaba hacia atrás hasta que su espalda chocó con la misma unidad de aire acondicionado que Eraserhead había usado para tenderles una emboscada. «Apágalo. Por favor, apágalo», rogó Itoshi. Podía sentir ese vacío roedor despojándose de su mente ya deshilachada. En el fondo, sabía que todavía estaban allí, pero el miedo de esta confrontación, la falta de sueño y el estrés general que se había acumulado desde el festival deportivo lo habían dejado sin nada parecido a un plan para salir de esto. Todo en lo que podía pensar era en hacer que Eraserhead apagara su miserable peculiaridad. «Dime quién eres», gruñó Eraserhead y dio otro paso más cerca. Itoshi levantó su otra mano para envolver su rostro protectoramente en un intento de esconderse. Trató de pensar en una respuesta, pero no podía escuchar sus propios pensamientos sobre su respiración cada vez más rápida y la preocupación persistente de no saber cuánto tiempo podría durar Usopp en este estado antes de que Kacchan y Deku simplemente dejaran de existir. Miró hacia arriba a través de los agujeros en su máscara para encontrarse con los brillantes ojos rojos de Eraserhead y jadeó. «Por favor, los estás matando. Apágalo». Itoshi pudo ver que la expresión furiosa de Eraserhead renunciaba a la preocupación, pero volvió a endurecerse y dio el último paso entre ellos. Agarró el brazo de Itoshi y lo usó para ponerlo de pie. Itoshi siempre había sido desgarbado, pero era patético la facilidad con la que Eraserhead apartaba la mano para agarrar el pasamontañas. Dudó con un puño lleno de tela en sus manos por un momento y luego se lo quitó. Itoshi cerró los ojos y encorvó la cara, pero sabía que era demasiado tarde. No había forma de que Eraserhead no lo reconociera. Escuchó a Eraserhead tomar una bocanada de aire y luego decir con voz débil, «Shinzou». Itoshi podía sentir que su vida se derrumbaba a su alrededor, pero aún así reunió energía para abrir los ojos y pedir una última vez. «Por favor, apágalo». Eraserhead parecía que estaba luchando por mantener los ojos abiertos en este punto de todos modos, pero los mantuvo fijos en Itoshi por otro momento antes de dejar que se cerraran con un siseo de dolor. Itoshi jadeó de alivio cuando sintió que Usopp regresaba. «Chicos. ¿Están ahí?», llamó al segundo que pudo formar un pensamiento coherente. «Ese sí. Sin embargo, me siento deshilachado en los bordes». Deku respondió tembloroso. «Joder.
Eso fue todo lo que dijo Kacchan cuando se dio cuenta de la situación de Hitoshi. Una vez que se abordó su principal preocupación, Hitoshi dejó que se hundiera por completo. Luego sintió que comenzaba a temblar cuando miró a Eraserhead, que todavía lo miraba conmocionado. ¿Qué diablos, Shinzo? Preguntó después de pasar unos segundos mirándolo boquiabierto. Hitoshi trató de juntar dos palabras para salir de este lío, pero todo lo que salió fue un sollozo entrecortado. Había experimentado muchas lágrimas desde que Deku se había unido a su mente, pero no había tenido este torrente de emociones que lo abarcaba todo y que lo dejaba sin aliento desde que era un niño pequeño. Hitoshi esperaba ver ira o desconfianza. Pero Eraserhead continuó mirándolo fijamente con incredulidad, sin que se formara ninguna emoción en particular. Hitoshi se estiró y se frotó la cara con las manos lo mejor que pudo mientras trataba de responderle. Yo no podía decir nada más sobre su respiración errática, así que tomó una respiración profunda y temblorosa para tratar de calmarse. Dio medio paso hacia adelante y dejó caer la cabeza hasta que su frente golpeó el hombro de Eraserhead. Se quedó allí de pie tratando de controlar su respiración y esperando que al héroe no le importara que se le estuvieran llenando de mocos y lágrimas su viejo disfraz andrajoso. Kacchan y Deku probablemente escucharon exactamente lo que estaba tratando de decir en su mente porque sintió que su presencia reconfortante rozó la suya y le dio suficiente control para decir, nosotros solo queríamos ser un héroe. Y ese fue el quid de la cuestión. Todo lo que cualquiera de ellos había hecho era por el bien de su sueño compartido. Solo estábamos tratando de seguir nuestro sueño. Todo se ha salido de control. Lo siento mucho. Un nuevo lote de lágrimas brotó de sus ojos cuando Eraserhead lo rodeó con sus brazos y los abrazó. Desafortunadamente, no duró mucho. Tan pronto como Hitoshi controló su respiración, Eraserhead lo soltó y lo empujó hacia atrás por los hombros para que pudiera mirarlo a los ojos. Shinzo. ¿Qué es esto? ¿Por qué estás? ¿Qué le pasó a Gestalt? Preguntó, sonando inseguro de por dónde podría empezar. No le pasó nada a la Gestalt, respondió, ya que esa era la única pregunta que hizo a la que Hitoshi pudo formular una respuesta. La última vez que usé mi peculiaridad, te convertiste en un charco. Ahora, esto. ¿Qué está pasando? Exigió Eraserhead. Su voz comenzaba a sonar enfadada de nuevo. Hitoshi pudo sentir que tanto Deku como Kacchan comenzaban a entrar en pánico ante la desconfianza de Eraserhead. Rápidamente comenzaron a hablar el uno del otro en un intento de calmarlo. Deku arrebató su voz y luego dijo, seguimos siendo nosotros. La presencia de Kacchan se unió a la de Deku para decir, siempre he sido Gestalt. Entonces, ¿por qué no te convertiste en esta forma la última vez? Preguntó Eraserhead. A Hitoshi le preocupaba que si dejaba que los demás respondieran, podrían decírselo, por lo que reprimió el control de su boca. Entendió lo que tenía que hacer, por lo que aplastó su culpa para decir una última mentira. Nuestras peculiaridades no son estables, cambian. ¿Qué estás haciendo, Shinzo? Dijo Deku frenéticamente. No se enterará de Usurper. Respondió con firmeza. Le venderé la mierda de Noumu si es necesario. No podía permitir que nadie descubriera la verdad sobre Usurper. Alguna vez. Cuanto más entraba en contacto con peculiaridades tradicionalmente malvadas, más se daba cuenta de que ninguno de ellos se acercaba a compararse con él. Era todo lo que la sociedad temía, y tenía todo el derecho a hacerlo. Usurper estaba especialmente preparado para ser una fuerza verdaderamente indomable para el mal. Si las cosas hubieran ido de otra manera o Deku hubiera sido una persona un poco peor, Hitoshi tenía la sensación de que no les habría resultado difícil alcanzar una notoriedad que podría superar fácilmente a la de Sensei. Usurpador inevitablemente se hizo más fuerte. Su anfitrión saldría victorioso o perdería y luego subsumiría al que lo derrotó de todos modos. Kacchan y Deku le habían dicho a la mentira que eran un Noumu como una forma conveniente de participar en la operación de All Might contra la Liga, pero Hitoshi había llegado a reconocerlo como la mejor explicación para Usurper que probablemente obtendría. La verdad no podía salir a la luz, ni siquiera Eraserhead. Como dice el refrán, dos personas solo pueden guardar un secreto y una de ellas está muerta. El conocimiento sobre la verdad de Usurper debía sopesarse frente a la probable eternidad de encarcelamiento que sería la única solución a la amenaza que ahora representaba para la sociedad. Vio los engranajes girar detrás de los ojos de Eraserhead mientras su mente juntaba las piezas para ver dónde encajaba esto en el mosaico de información que le habían dado. Tanto como Gestalt como él mismo. ¿Qué se supone que significa eso? Eraserhead finalmente preguntó. Hitoshi miró al suelo antes de responder. ¿Sabes cómo llegamos a ser
No somos estables, nuestras peculiaridades cambian a veces y nuestro cuerpo cambia junto con eso. Eraserhead parecía un poco escéptico. ¿Y qué, solo esperas que crea que un día te creció un cuerpo que podría ir convenientemente al agua? ¡No! Dijo Hitoshi mientras se zafaba del agarre suelto de Eraserhead. Agitó los brazos ligeramente y dijo, no, en absoluto. Yo no me convertí en mí al azar. Una parte de nosotros siempre he sido yo. Esta mentira parecía más fácil que la anterior, probablemente porque la Gestalt no se había convertido tanto en él como al revés. ¿Estás diciendo que tú, como Shinzo Hitoshi, eras una de las personas que se dedicaron a hacer Gestalt originalmente? Eraserhead preguntó, sus ojos entrecerrados mientras pensaba. Hitoshi asintió y empujó su mirada hacia el suelo. Envolvió sus brazos alrededor de su torso desnudo mientras una risa aleteaba. Su par de pantalones cortos para correr baratos no eran la mejor ropa para la mitad de la noche. Por favor, no le hable a nadie sobre nosotros, Sensei. No queremos tener que irnos. Deku dijo de repente a través de su voz. Eraserhead siguió mirándolo. Nunca quisimos involucrar a nadie, agregó Kacchan. Supongo que entiendes por qué estaba en ese callejón ahora. Hitoshi preguntó vacilante. Eraserhead asintió. Lo hago. Mayormente. Pero no lo entiendo. ¿Por qué alguna vez te convertiste en un justiciero en primer lugar? ¿Por qué las mentiras y todos los secretos cuando podrías haberte convertido en un héroe de la manera normal? Deku tragó saliva y luego lo miró. Tienes que entender. Antes, cuando todo esto comenzó, ni siquiera consideramos que podíamos ser un héroe o ser normales. Pensamos que trabajar contigo era lo mejor que podíamos esperar lograr. La mirada de Eraserhead se suavizó mientras la tristeza inundaba su expresión. ¿Dijiste que arruinó tus recuerdos? Me refiero al proceso que te hizo así. Hitoshi asintió. Kacchan intervino. Cuando descubrimos una manera de disfrazar nuestra peculiaridad y entrar en UA, fue lo mejor que nos había pasado. Pero no podíamos dejar que la vida que habíamos construido como Gestalt se desvaneciera, así que simplemente lo guardó. Eraserhead se pellizcó el puente de la nariz. Tienes suerte de terminar luciendo como un niño. De lo contrario, no habrías podido ir a la UA. Deku, que todavía tenía un control parcial del cuerpo, ladeó la cabeza. ¿Qué quieres decir? Cuando nos reunimos con Olmig, dijiste que un par de las personas que te crearon eran adultos. ¿Los que tenían inclinaciones heroicas? Él respondió. Oh, dijo Deku y luego se rió débilmente. Nosotros, mentimos sobre eso. Todos nosotros tenemos la misma edad que Shinzo. Por supuesto que lo eres, dijo Eraserhead, sonando irritado. Luego fue su turno de ladear la cabeza. Espera un segundo. Cuando hablas, ¿estás cambiando tus patrones de habla? ¿Es que estás cambiando de opinión o algo así? Hitoshi reemplazó a Deku y asintió de nuevo. Se mordió el labio y luego preguntó. ¿No nos vas a echar de UA, verdad? ¿O a entregarnos? Porque no hemos hecho nada malo. Bueno, además de todo el vigilantismo ilegal y la falsificación de sus registros peculiares, y mentir repetitivamente a las fuerzas del orden. Las cejas de Eraserhead se fruncieron. Por supuesto que no. ¿Realmente confías tan poco en mí? Hitoshi sintió que le escocían los ojos de nuevo. Bueno, sí, prácticamente admitimos tener criminales en nuestra cabeza. ¿No somos una amenaza para tus otros estudiantes? Eraserhead suspiró y luego preguntó. No lo sé, ¿y tú? ¡No! Hitoshi dijo y luego miró hacia un lado. Bueno, no intencionalmente de todos modos. Nuestra historia ha tenido una forma de alcanzarnos recientemente. Entonces recordó algo que había estado esperando para decirle a Eraserhead en persona, pero que no había tenido la oportunidad de tener que evitarlo. Olvidamos decirte algo. El hombre que Olmig te está cazando, se llama Sensei por cierto. Lo conocimos y tuvimos una pelea. ¿Qué? Eraserhead dijo, sorprendido, ¿por qué me estás diciendo esto ahora? Bueno, teníamos la intención de decírtelo hace un tiempo, pero luego pasaron las pasantías, y Stein. Y luego no pudimos decírtelo porque te estábamos evitando. Hitoshi se detuvo y se mordió la lengua. Probablemente no debería admitirlo descaradamente. De todos modos, derrotamos a Shigaraki y Kurohiri, pero no tuvimos ninguna oportunidad contra Sensei. Los ojos de Eraserhead se entrecerraron, y Hitoshi prácticamente pudo verlo haciendo una nota para mencionar su evasión nuevamente antes de preguntar, ¿cuál era su peculiaridad? Hitoshi se encogió de hombros, cualquier cosa. Por lo que sabemos, él puede tomar peculiaridades y simplemente mantenerlas. Como una versión aterradora y permanente de Monoma que no está limitada a 3.
Los ojos de Eraserhead se agrandaron. Niteye me decía que este hombre ha estado vivo desde el comienzo de las peculiaridades. Si realmente ha tenido tanto tiempo para acumular poder, y con una peculiaridad como esa, veo por qué Olmigt está tan preocupado por él. No estamos seguros de por qué no ha tomado el control de todo el país ahora. Todo el asunto de los medios con Stein es obra suya. Obviamente podría hacerlo si quisiera. Itoshi dijo. Te estás olvidando de Olmigt. Incluso un villano como ese dudaría en luchar contra él. Eraserhead respondió, sonando casi como si estuviera tratando de convencerse a sí mismo. Itoshi negó con la cabeza. Olmigt solo ha existido durante los últimos 30 años más o menos. De ninguna manera no habría tenido la oportunidad antes de eso. Eraserhead respiró hondo y su expresión se endureció. Bueno, pasando de esa revelación francamente horrible, ¿por qué me estabas evitando acerca de Stein? No queríamos que te metieras en problemas con la Comisión de Héroes por su orden de mordaza, dijo Itoshi a regañadientes. ¿Es eso? Podrías haberme dicho simplemente como Gestalt, y no habrían tenido nada contra ninguno de nosotros. Él respondió. Itoshi de repente encontró que las tenues estrellas eran extremadamente fascinantes de ver. Gestalt, dime lo que estás escondiendo, dijo Eraserhead con voz de advertencia. No lo hagas, dijo Kacchan internamente. Itoshi vaciló y luego sacudió lentamente la cabeza. No podemos decírtelo. No podemos dejar que te lastimes. Eraserhead se erizó. Solo dime. Si crees que me lastimaría, seguro que no quiero que lo hagas. ¿Por qué no podía ver que eran mucho más duraderos que él, incluso sin el espeluznante seguro que proporcionaba Usurpador? Te prometo que no me involucraré. Ahora dime qué diablos estás haciendo. Eraserhead dijo enojado. Itoshi lo dudaba. No después de lo que acababan de revelar sobre Sensei. Si supiera que estaban planeando un asalto frontal a la liga, definitivamente intentaría detenerlos. O, peor aún, intentaría ayudar. No, dijo finalmente Itoshi. ¿Por qué? Confío en ti, Gestalt. Y espero que tú confíes en mí. ¿Hay alguna razón por la que yo no pueda saber específicamente, o solo estás tratando de guardar más secretos? Preguntó Eraserhead. De hecho, hubo uno esta vez. Se preocupaban por él. Y trataría de interferir si supiera lo que estaban tratando de hacer. Lo sentimos. Te lo diremos cuando podamos. Itoshi respondió con tristeza. Al menos prométeme que no harás nada estúpido. No arriesgarás tu vida por nada. Eraserhead dijo finalmente. Itoshi frunció el ceño confundido. La última vez que intentaste hacer algo como esto, pensé que habías muerto, dijo Eraserhead como si fuera obvio. Está hablando de muscular, creo, dijo Deku. ¿Por qué sacas esto a colación? Itoshi preguntó. Eraserhead lo miró a los ojos y lo fulminó con la mirada. Recuerdo lo que le dijiste a Niteye. Sobre cómo ibas a morir. A menos que también estuvieras mintiendo sobre eso. Itoshi tragó saliva y luego sacudió la cabeza con tristeza. Trató de no pensar demasiado en su muerte inminente. Se ocuparía de ello cuando llegara. Eraserhead cerró los ojos con fuerza y luego dijo. Shigaraki podría matarte, ¿no? Y sería doloroso. Itoshi extendió la mano y agarró el hombro de Eraserhead en un espejo de su posición anterior. Shigaraki no va a matarme. Y tampoco lo hará Sensei. Te lo prometo, estaré bien. Sí, de una forma u otra al menos, agregó Kacchan con rencor. Kacchan, dijo Deku con voz de advertencia. Es jodidamente cierto, ¿no? Kacchan respondió. Eraserhead abrió sus ojos cansados, y Itoshi pudo ver la tristeza arremolinándose a su alrededor. Solo los miró por un momento antes de encogerse de hombros y finalmente decir, estás por encima de tu cabeza. Estaremos bien. Itoshi insistió, aunque no estaba seguro de seguir creyéndolo. Estoy aquí para ti, Gestalt, Shinzou, quien quiera que seas en realidad. Y seguiré estando aquí cuando cambies de opinión. Dijo Eraserhead. Itoshi sintió que le escocían los ojos de nuevo, pero rápidamente reprimió la sensación. Tenemos que irnos ahora. Solo dime qué es. Puedo ayudarte, Shinzou, dijo Eraserhead de nuevo. Itoshi sabía que podía. Pero no lo suficiente para justificarlo. Sensei estaba fascinado por las peculiaridades. ¿Cuáles eran las probabilidades de que dejara solo a alguien con una peculiaridad tan única como Eraserhead una vez que lo hubiera visto? Itoshi retrocedió unos pasos y se dejó derretir en el limo. Sus piernas, ahora mucho más largas, devoraron la distancia entre el borde del techo lo suficientemente rápido como para que el grito de partida de Eraserhead fuera amortiguado. Aunque todavía lo escuchó. Tienes que dejar de esconderte.
Capítulo 66. Kacchan había tomado el control del cuerpo de Hitoshi y estaba pisoteando en busca de pistas. Eventualmente, sus ojos recorrieron una tienda de juguetes que estaba llena hasta el borde con la mercancía de All Might. Kacchan pasó junto a él sin mirarlo 2 veces, pero Deku gritó de repente: «Espera. Recuerdo este lugar. Creo que la alcantarilla en la que arrojamos a Suran está en algún lugar por aquí». Kacchan, que tenía una sonrisa salvaje formándose en su rostro, disminuyó la velocidad y consideró cuidadosamente los desagües pluviales por los que pasaron hasta que finalmente se detuvo en uno que parecía idéntico a todos los demás a su alrededor. ¿Era este o el de enfrente?, preguntó, mirando entre los dos. «Creo que fue el otro, pero de cualquier manera, eso significa que el bar está en esta calle», dijo Deku. Hitoshi sintió crecer su entusiasmo mientras Kacchan miraba cada edificio, tratando de determinar cuál era. «Suran, ¿cómo se ve?», preguntó Hitoshi. «No era un restaurante o un bar. Sé que usaban algún tipo de fachada, pero se me olvida lo que era», dijo Suran. Kacchan se puso la sudadera con capucha de Hitoshi y se la subió. Examinó cuidadosamente todos los negocios por los que pasaron, dejando que Suran dijera si le parecían familiares o no. Finalmente, después de otra hora de caminar por la calle, Suran se limitó a una lavandería y una tienda de colchones. «No sé, esa señora se ve terriblemente sospechosa», dijo Kacchan con los ojos entrecerrados. «Sí, sus nietos realmente tienen esa mirada malvada en sus ojos, ¿no?», respondió Deku con sarcasmo. «Tiene que ser la tienda de colchones. Quiero decir, ¿quién compra colchones en una tienda?», dijo Hitoshi. Sus ojos apuntaban a ambas tiendas simultáneamente y examinaban a cada persona que entraba o salía. Deku había tomado el control del cuerpo en algún momento y estaba sorbiendo un refresco que habían comprado para no parecer sospechoso. «Espera un segundo», dijo Deku de repente, «reconozco a ese tipo». Dirigió su mirada a un hombre bien vestido que caminaba casualmente por la calle. «¿Ese no es el puto mesero del restaurante de Hiran?», preguntó Kacchan, sonando sorprendido. Hitoshi no había estado allí por mucho tiempo, pero cuanto más miraba, más se parecía el tipo al camarero elegantemente vestido que había estado sirviendo vino. «Veamos en qué edificio entra», dijo Hitoshi. Lo vieron pasar junto a la lavandería y luego, con irritación, también pasó junto a la tienda de colchones. Pensó que tal vez se habían equivocado por completo con su identidad, pero dio media vuelta y entró en una pequeña tienda de videojuegos retro. «¿Qué demonios, Slimy? Eres tan jodidamente estúpido. ¿Por qué demonios dejamos que nos ayudaras?», gritó Kacchan enojado. «Bueno, nunca habrías llegado tan lejos si no hubiera sido por mí», dijo Suran a la defensiva. «Hubiera sido muchas cosas si no hubiera sido por ti», murmuró Kacchan mientras Deku se levantaba de la parada de autobús en la que habían estado sentados. Deku se asomó por las ventanas sucias mientras pasaban. Hitoshi no pudo distinguir nada distinto excepto que el mesero ya no parecía estar en el edificio. «¿Vamos a comprobarlo o no?», preguntó Kacchan mientras Deku pasaba junto a la puerta. «Sí, pero no podemos entrar como Shinzou. Definitivamente nos reconocerán», Deku murmuró por lo bajo. Caminó por otra cuadra antes de girar en un callejón. Miró a su alrededor para asegurarse de que nadie estaba mirando y luego saltó a una alcantarilla. «¿Qué estás pensando, Deku?», Hitoshi preguntó. Bueno, era un edificio de un piso, y el bar en el que estábamos era definitivamente más grande, por lo que probablemente esté bajo tierra. Incluso el escondite de un villano tiene que estar conectado al sistema de alcantarillado, ¿verdad?, Deku dijo mientras empujaba la mochila de Hitoshi en la bolsa de basura que llevaban para este tipo de escenario. Hitoshi le arrebató el control antes de que pudiera comenzar a quitarse la ropa. «Eso es repugnante. ¿Vas a qué? ¿Solo rezumar sus inodoros?». «No veo una manera más fácil de entrar», respondió Deku. Hitoshi se alegró de que Deku hubiera convertido sus vías respiratorias en limo antes de ingresar a las alcantarillas, ya que lo evitó el olor. Terminó de cambiarse y se puso el pasamontañas antes de devolverle el control a Deku. Deku cambió el limo morado por negro y luego pasó un minuto produciendo limo transparente para cubrir su cuerpo. Una vez hecho esto, Deku caminó por la alcantarilla hasta que estuvo parado más o menos debajo de donde estaba la tienda de videojuegos. Comenzaron el espantoso proceso de buscar pequeñas tuberías que condujeran a la alcantarilla que estaría conectada al edificio de arriba. Hitoshi hizo todo lo posible por ignorar los comentarios provenientes de sus sentidos cuando Deku se metió en una abertura probable y comenzó a trepar por ella.
Incluso la visión nocturna de Suran era inútil en la tubería, por lo que Deku tuvo que confiar en sentirse solo. Hitoshi estaba tan contento de que ninguno de ellos sintiera claustrofobia, ya que esto sin duda sería aún más horrible de lo que ya era. Deku había dado múltiples vueltas al llegar a las intersecciones, y Hitoshi esperaba que uno de ellos estuviera al tanto de cómo regresar, ya que seguro que no. Eventualmente, la más mínima cantidad de luz apareció a unos pocos pies frente a ellos. Deku ajustó ese eje y no tuvo que arrastrarse mucho antes de llegar a una extraña cadena que se reveló como un desagüe de ducha cuando llegaron al final. Está bien, entramos, confirmamos que es el lugar correcto y luego salimos, dijo Deku. Sí, toma nota de todo lo que puedas. Probablemente podamos usarlo más tarde, dijo Hitoshi. Deku levantó con cuidado el tapón de la ducha y luego miró a su alrededor. El baño en el que habían terminado tenía la puerta un poco abierta y entraba luz desde el pasillo. Deku dejó que la capa exterior de baba extremadamente contaminada se despegara y fluyera hacia el desagüe. Con suerte, ninguno de los ocupantes de este edificio podría olerlos. Deku se arrastró hacia adelante con pies silenciosos. Cuando llegó a la puerta, miró cuidadosamente alrededor de la esquina para asegurarse de que no había nadie allí antes de cerrar la puerta. Luego se acercó a la salida de aire y comenzó a desenroscarla de la pared con baba y fibras musculares. Oh, ahora usas las rejillas de ventilación. ¿Por qué no hicimos esto en primer lugar? Hitoshi preguntó mientras Deku rezumaba en él. Cámaras de seguridad, respondió Kacchan. ¿Qué pasa con la entrada trasera? Se preguntó Hitoshi. Deku respondió esta vez. Una operación tan grande como esta tendría cámaras por todas partes. No había forma de que nos hubiéramos acercado al edificio sin ser detectados durante el día. Había reemplazado sin apretar el conducto de ventilación en la pared en caso de que alguien entrara al baño mientras se arrastraba por los conductos de ventilación. No pasó mucho tiempo antes de que se pudiera escuchar el sonido de las voces. Deku apresuró el paso y se deslizó hacia una abertura. Estaba justo encima de la barra en la que habían peleado antes. El camarero al que habían seguido estaba sentado en la barra mientras Kurohiri le preparaba una bebida. Deku observó de cerca cómo Kurohiri le entregó un sobre muy grueso y luego le deslizó la bebida. El mesero tomó un sorbo de su bebida, hizo una mueca por el sabor y luego la apartó de sí mismo mientras se ponía de pie. Cogió el sobre y lo metió en uno de los bolsillos de su traje. Dígale a su jefe que tenemos un par más en camino, dijo el mesero antes de salir de la habitación. Kurohiri suspiró y luego puso la botella barata de licor que había estado usando en el estante. Hitoshi se alegró de ver que la mayor parte de su alcohol no había sido reemplazado y que las secciones de la barra aún estaban carbonizadas. Observaron a Kurohiri dando vueltas por la barra durante unos minutos más antes de decidir que probablemente no estaría haciendo nada interesante y se marcharon para explorar un poco más el escondite. Se encontraron con algunas personas más que parecían tontos genéricos e identificaron algunas áreas distintas. No se arriesgaron a adentrarse demasiado en las viviendas por si había suficientes personas en ellas como para ser atrapados. Resultó que ninguno de los otros se había molestado en hacer un seguimiento de sus turnos porque Deku logró meterse en un fregadero y lo que parecía un lavaplatos antes de finalmente salir a la alcantarilla propiamente dicha con un splat. Nunca volveremos a meternos en esas pequeñas tuberías. Kacchan gritó. Hitoshi tuvo que estar de acuerdo con él. A pesar de que actualmente no existía, podía sentir que su estómago se revolvía. No fue tan malo, respondió Deku mientras se deshacía de su pulgada exterior de baba y observaba con tristeza cómo flotaba río abajo. Bueno, no lo hubiera sido si no te hubieras perdido, le dijo Hitoshi. Deku resopló y luego sacó el teléfono mientras comenzaba a caminar de regreso a donde habían dejado la mochila. ¿Qué estás haciendo? Hitoshi le preguntó. Enviándole un mensaje de texto a McMullen para decirle que lo encontramos, respondió. Su respuesta llegó muy rápido a pesar de que Hitoshi sabía a ciencia cierta que esta vez tenía trabajo los sábados. Todos habían dado un resumen de sus horarios para planificar un buen momento para enfrentarse a la liga. Finalmente, ¿dónde está? Te encontraré allí. Deku le envió la dirección y luego otra lectura de mensajes. ¿Igual no tienes trabajo en este momento? No me importa. Esto es más importante. Estaré allí en media hora. Deku se encogió de hombros y luego volvió a colocar el teléfono en el limo para tener las manos libres para cambiarse. Creo que deberíamos ir a almorzar mientras esperamos, dijo Deku. Joder, no, gritó Kacchan. Estás enfermo. Lo sabes, ¿verdad, Deku? Preguntó Hitoshi.
No tenemos un sentido del olfato como este. ¿Por qué ustedes dos actúan como bebés? Dijo Deku con un dejo de exasperación en su voz. Porque fue jodidamente repugnante, Deku, por eso. Respondió Kacchan. Oh, está bien, supongo que podemos comer mantequilla de maní o algo más tarde para compensarlo, dijo Deku. Media hora después, Izuku estaba sentado alegremente en un techo como gestal, comiendo un sándwich grande. Habían comprado un par de pantalones de chándal baratos y una sudadera con capucha, así como unas gafas de sol para completar el look. Izuku se sintió un poco tonto cuando miró las chanclas de color rosa intenso en las que había metido sus pies. Los balanceó de un lado a otro para escuchar los pequeños y divertidos sonidos que hacían mientras se quitaban la baba de los pies. Estaban unas calles más abajo de donde estaba la tienda de videojuegos en la dirección a la que habían enviado a McMullen para que se reuniera. No les tomó mucho tiempo escuchar sus pasos resonando por la escalera de incendios. Izuku renunció a los bocados normales que había estado tomando antes y metió el resto del sándwich en su boca. Se lo tragó sin masticar. Luego arrugó el envoltorio para ser absorbido y desechado más tarde. Se levantó justo a tiempo para saludar dramáticamente a McMullen mientras subía las escaleras. No vestía su atuendo normal y en su lugar tenía una chaqueta de cuero y pantalones oscuros. El sonido metálico que habían oído provenía de sus botas de suela gruesa. Llevaba un sombrero para ocultar su cabello y se había cubierto la cara con su piedra que parecía más una mutación peculiar que una máscara. Sus ojos aún brillaban de color naranja y rojo, pero sin el remolino de magma a su alrededor, parecían menos siniestros. Ella los miró con recelo y luego se acercó. No sabía que ni siquiera sabías lo que era la ropa. Ella dijo secamente y Izuku puso una mano en su pecho y dijo, se interponen en el camino de nuestra peculiaridad. Ella lo ignoró y luego preguntó, entonces, ¿finalmente encontraste a los bastardos? Ciertamente. Respondió, dejando que la jovialidad se desvaneciera de su voz. Nunca me dijiste cómo obtuviste esta pista sobre ellos, dijo. Y continuaremos haciéndolo, desafortunadamente. Dijo mientras le hacía un gesto para que lo siguiera de regreso a la escalera de incendios. Ella resopló con irritación. ¿Por qué me dijiste que me encontrara contigo en la parte superior de un edificio si solo ibas a volver a bajar? Izuku se encogió de hombros, nos gustó la vista. Izuku le dio el nombre del lugar y le dijo dónde buscar, así que cuando finalmente pasaron, no tuvo que hacer algo tan llamativo como señalar. Podía verla examinando cuidadosamente el edificio, así como a todos los que lo rodeaban. Tenía una pequeña compañía de seguros y una librería a cada lado. Ninguno de los dos parecía muy ocupado. Subió y leyó algunos de los carteles que colgaban de las puertas a su paso. Estuvieron allí menos de un minuto antes de tener que irse para evitar llamar la atención. Una vez que se alejaron de las tiendas, las carreteras se volvieron lo suficientemente desiertas que no podía justificar ir a algunos de sus lugares habituales cuando podían tener una conversación relativamente discreta mientras caminaban. Ese lugar estaba bastante ocupado. ¿Crees que los transeúntes se interpondrán en el camino?, preguntó Shinzou. Bueno, solo hazlo por la noche, respondió Kacchan. Izuku le expresó este pensamiento a McMullen. Nos preocupa que los civiles se interpongan en el camino. Quizás deberíamos atacar después de que todas las tiendas hayan cerrado. Ni una oportunidad, respondió ella casi tan pronto como él terminó de hablar. Izuku se detuvo y luego la miró confundido. ¿Por qué no? Ella siguió caminando, por lo que tuvo que avanzar a gatas para poder escucharla. Había cambiado el cuerpo en proporciones similares a su viejo cuerpo por el placer de hacerlo antes. Pero ahora se arrepentía ya que entre Shinzo y Gestalt, no tenía práctica en tener piernas cortas. Porque el objetivo de esto es tratar de arreglar el daño que Stein ha hecho a los vigilantes, ¿verdad? Ella dijo bueno, sí, pero no vemos eso como una razón para poner en peligro a las personas. Respondió. Hizo un ruido oscuro en la parte posterior de su garganta antes de decir enojada. Esto es más importante que un par de personas recibiendo un abucheo. Podemos asustarlos de antemano si es necesario. Él fue a discutir, pero ella continuó. Revisé los horarios de las tiendas alrededor del bar, el lugar de seguros está cerrado los martes y podemos sacar a cualquiera de la librería si es necesario. Lo haremos durante la tarde. Tenemos otra razón para no hacerlo tan públicamente, dijo Izuku. ¿Oh, sí? ¿Qué es eso? Ella preguntó. ¿Cómo poner esto? Eres consciente de que la Comisión de Héroes estuvo muy involucrada en encubrir gran parte de lo que sucedió con Stein, ¿verdad? Preguntó. Ella asintió y luego dijo.
Bueno, sí, me imaginé que había algo sospechoso con ellos al no hacer nada con respecto a ese maldito video. Izuku continuó una vez que confirmó que sabía de lo que estaba hablando. Nuestro razonamiento tiene que ver con por qué hicieron todo lo posible para mentirle al público en primer lugar. No creemos que estuvieran completamente equivocados al hacer lo que hicieron. Sus métodos eran reprensibles, pero su justificación al menos no era insensata. Solo escúpelo, Gestalt. Ella resopló con Stein alineado con la liga y los héroes en una posición de escrutinio. Es probable que una gran parte de sus seguidores cambien a nosotros si nos convertimos en una figura pública. Le dio escalofrío solo pensar en el culto a la personalidad que el hombre había creado sin darse cuenta, cambiando su objetivo a ellos. ¿Así que no quieres atacar durante el día para mantenerte fuera del foco de atención? Ella declaró. No queremos atraer más su atención. Solo queremos lo suficiente para dejar en claro que no estamos aliados con la liga. Stein o ninguno de sus mensajes. Él dijo. ¿Qué estás tratando de prevenir haciendo esto? Ella preguntó y Izuku sintió un destello de irritación. Había pensado que ella lo entendería. No queremos que nos pongan en un pedestal o que piensen que somos más de lo que somos. Es espeluznante ser glorificado solo por existir. Finalmente se detuvo y luego se volvió hacia ellos. ¿De verdad son tan ingenuos? Porque no sé si se han dado cuenta, pero eso es todo lo que es la sociedad de héroes. Poner a las personas en pedestales para que nos protejan de los locos con peculiaridades. Esto es diferente. Los héroes se ganan el respeto que reciben. Izuku dijo. ¿Cómo no podía ver la diferencia? Comenzó a caminar hacia adelante nuevamente y respondió. ¿Y tú no? Te veo protegiendo a las personas y ayudándolas en cualquier momento libre que tengas. ¿Por qué no deberías merecer elogios mientras ellos lo hacen? Izuku no se molestó en correr tras ella y, en cambio, simplemente cambió sus proporciones para que sus pasos más largos ahora siguieran fácilmente el ritmo de ella. Incluso si eso fuera cierto, todavía creemos que sería una mala decisión. ¿Has visto los disturbios en las calles? Difícilmente pensamos que arrojar combustible a las llamas sería algo bueno en este momento. Ella suspiró y luego miró hacia el cielo. Pareció darle vueltas al pensamiento por un momento antes de responder. Ahí es donde te equivocas, Gestalt. La sociedad se va a desgarrar a sí misma sin importar si tratamos de detenerla. Necesita algo para suavizar el golpe. Si pudieras de alguna manera crear una especie de facción intermedia, debilitaría a ambos lados. ¿Cómo funcionaría eso? No podemos simplemente formar una facción. Somos vigilantes, Magmulen. Nosotros detenemos a los ladrones de carteras, no al colapso de la sociedad. Respondió Izuku enojado. ¿Quiénes se cree que somos? Shinzou se quejó. Eres más de lo que crees. Puede que no hayas intentado serlo, pero estás en la posición de que sería egoísta no hacer nada. Ahora sonaba menos enfadada y más triste. ¿Por qué no puede ser otra persona? ¿No hay algo más que podamos hacer? Preguntó Izuku. Ella suspiró y luego dijo, he pensado en esto. Las cosas no se van a calmar. Las tensiones han estado aumentando durante demasiado tiempo y hay demasiadas personas insatisfechas con el statu quo. Stein podría haber encendido el fuego, pero seguro que no lo inició. Tu nombre fue arrastrado con el suyo durante tanto tiempo que no hay nadie más que pueda hacerlo. Tienes que convertirte en lo que la gente pensaba que era Stein. Tienes que ser un ejemplo de lo que podrían ser los villanos y los marginados. Necesitas inspirarlos. Izuku sintió ganas de retorcerse las manos, pero se contuvo porque se suponía que Gestalt no debía estar nervioso. Dejó que un poco de la desesperación que sus palabras le hacían sentir se filtrara en su voz cuando dijo, si actuamos y nos equivocamos, será incluso peor que si no hubiéramos hecho nada. Entonces será mejor que tomes la decisión correcta. Ella respondió. Como si fuera así de simple. ¿Cuál es la decisión correcta? Prácticamente no. Diablos, si lo sé, respondió ella con los ojos cerrados. Izuku apretó los puños con enojo y pudo sentir algunas volutas de humo entre sus dedos. Puso su mano sobre su hombro y dijo con voz adolorida, lo siento Gestalt. Es cruel hacerte esto, pero no puedo dejar que lo evites todo y no hagas nada. Izuku la miró por un momento antes de encogerse de hombros. Él sabía que ella estaba tratando de hacer lo correcto, pero eso no hizo que los metiera en este aguijón. Le dio la espalda y caminó en la dirección opuesta a la que sabía que la llevaría a casa. Tienes que dejar de esconderte, dijo en voz baja a su espalda. Izuku se congeló por un momento y luego continuó.
Izuku se había retirado al único lugar que estaba lo suficientemente tranquilo como para poder escucharse a sí mismo pensar. No se sentía relajado, pero tenía que admitir que el vaivén de las corrientes del océano a su alrededor era al menos pacífico. El sol poniente había incendiado el agua con rojos y naranjas. Podía ver rayos de luz atravesando la tenue oscuridad que estaba siempre presente, independientemente de lo lejos que uno se encontrara de la costa. ¿Qué se supone que debemos hacer?, preguntó, rompiendo el acuerdo extraoficial de silencio en el que habían estado durante la última media hora. Bueno, no podemos simplemente hacer lo que ella nos dice. Podemos, respondió Shinzou con incertidumbre en su voz. Maldita sea, no nos pagan lo suficiente por esta mierda, agregó Kacchan. No nos pagan nada, dijo Shinzou. Kacchan aún no había compartido su propia opinión sobre el asunto, por lo que Izuku decidió preguntarle: ¿qué crees que deberíamos hacer, Kacchan? Creo que al menos debemos pensar más en ello. Ella mencionó algunos puntos buenos. Kacchan dijo con una voz extrañamente contemplativa. No podemos simplemente usar la justificación de que la sociedad se va a derrumbar o lo que sea de lo que ella estaba hablando para hacer un puto culto a nuestro alrededor. Shinzou dijo enojado. Bueno, Izuku se desvaneció mientras luchaba por completar el pensamiento. Bueno, ¿qué?, replicó Shinzou. No creo que se refiriera a un culto en sí, más bien a lo que All Might ha hecho por el heroísmo, dijo Izuku después de otro momento para pensar. A él tampoco le gustaba mucho la idea de eso. ¿Ser un héroe realmente bueno? Creo que ya somos un buen vigilante, así que no sé cómo eso cambiaría nada. Shinzou dijo: ¿no has cogido un puto libro de historia? Kacchan le preguntó. All Might no es solo un buen héroe, Shinzou. Literalmente arrastró a la sociedad a una nueva era solo. Izuku dijo: ¿de qué diablos estás hablando?, preguntó Shinzou. Su voz había dejado de sonar enojada y ahora sonaba confundida. Antes de él, no había realmente organizaciones heroicas sancionadas por el Estado. Eran solo empresas privadas y vigilantes. No muy efectivos. Los héroes no eran los íconos que son hoy, explicó Izuku. Sí, tampoco duraron mucho. Las empresas se harían demasiado grandes y colapsarían, o los villanos las eliminarían si tuvieran demasiado éxito. Kacchan agregó. Izuku lo pensó durante unos segundos, y luego su irritación hacia McMullen de antes volvió a aparecer. Simplemente no entiendo cómo espera que seamos como él. Él estalló. No lo hace, imbécil. Quiere que intentemos inspirar a la gente. Eso es todo, le gritó Kacchan. No podemos hacer esto, dijo Hitoshi. Pero nosotros tampoco podemos, dijo Izuku y sintió ganas de arrancarse el cabello, pero se contuvo porque técnicamente no era suyo para hacerlo. Izuku se sintió un poco complacido cuando Shinzou levantó las manos de su propia violación y las arrastró por su cabello. No fue tan relajante como le hubiera gustado a Izuku. Se sentaron en confusión durante un minuto más o menos, y luego Shinzou dijo: creo que esto califica para que mi mierda se salga de control. Sí, jodidamente lo hace. Kacchan estuvo de acuerdo. Espera, ¿estás seguro?, preguntó Izuku vacilante. Sí, esta es una decisión demasiado importante para tomarla solo, dijo Shinzou. ¿A quién le vas a preguntar?, preguntó Izuku. ¿Quién te crees, Deku? Kacchan gruñó. Es solo que pensé que no queríamos involucrarlo, eso es todo, dijo Izuku. Shinzou resopló. No, ustedes no querían involucrarlo. Deku, a él no le importó que uno de sus estudiantes fuera un maldito justiciero. No le importó que fuéramos una abominación biológica. No le importó que le hubiésemos estado mintiendo desde el momento en que lo conocimos. Si hay una maldita persona en este planeta en la que podemos confiar para dar su opinión honesta sobre algo, creo que ese era Seread. Kacchan dijo. Cuando los últimos rayos de sol se desvanecieron y el océano se oscureció a su alrededor, Izuku sintió que la confusión que trajo la indecisión se convirtió en algo más concreto. Está bien. Se lo diremos. El lunes por la tarde, Hitoshi se tomó su tiempo guardando sus cosas en su mochila. Esperó hasta que el último de sus compañeros de clase salió arrastrando los pies del aula y de la puerta y la cerró para siquiera levantarse de su escritorio. Los pasillos se habían vaciado lo suficiente mientras los estudiantes entraban en sus diversos clubes y actividades después de la escuela que podía escuchar las risas y las voces provenientes de la sala de profesores mucho antes de que llamara a la puerta. Blackin abrió la puerta, lo miró y luego se giró para gritar en la habitación. Vorador. Uno de tus gremlins está aquí para ti. Algunas risas alegres aparecieron alrededor de la habitación.
Mientras Black King caminaba de regreso a su escritorio, Itoshi pudo ver un vistazo de Eraserhead acercándose. Se congeló momentáneamente en la puerta cuando Itoshi apareció, pero entró y cerró la puerta detrás de él de todos modos. Hizo un gesto junto a su hombro para que Itoshi lo siguiera, y caminó por el pasillo para alejarse del alcance del oído de la puerta. Eraserhead abrió una aula vacía al azar y saltó sobre un escritorio para sentarse frente a donde estaba parado Itoshi. Itoshi no podía entender cómo alguien querría ser maestro si esto era lo que tenían que experimentar todo el día, 20 veces. Apartó el pensamiento que lo distraía de su cabeza y luego dijo lo que vino a decir: necesitamos tu ayuda. Los hombros de Eraserhead se relajaron cuando un peso pareció deslizarse de ellos. Sin embargo, no comentó sobre su decisión. Simplemente fue directo al grano. Está bien, ¿qué necesitas que haga? Necesitamos tu ayuda para tomar una decisión, en realidad, dijo Itoshi. Eraserhead escuchó pacientemente mientras Itoshi describía todo lo que podía recordar sobre la comisión del héroe, Sensei, Stein y la conversación que habían tenido con McMullen. Además de hacer periódicamente algunas preguntas aclaratorias, no interrumpió hasta que Itoshi terminó. Itoshi se sentó allí esperando una respuesta, pero Eraserhead se limitó a mirarlo de nuevo en contemplación silenciosa. Finalmente, no pudo soportarlo más y preguntó: ¿y bien? Está loca, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer? Eraserhead suspiró y luego dijo: ella se equivocó al poner esta carga sobre ti, pero con respecto a todo lo demás, en realidad no está demasiado lejos. No puedes hablar en serio. Itoshi exclamó: me preguntaste qué pensaba. Esto es lo que pienso. Eraserhead dijo con un ligero ceño fruncido. ¿Entonces nos estás diciendo que lo hagamos? Itoshi le preguntó mientras lo miraba fijamente en un intento de convencerlo de que dijera que no. Eraserhead comenzó a retroceder y luego movió sus manos hacia arriba para masajear sus sienes. Se tomó unos momentos para pensar y luego dijo: es injusto pedirte que hagas esto, pero que lo hagas no sería una decisión equivocada. Entonces lo haremos, dijo Itoshi y luego cerró los ojos. Dejó que se hundiera y luego los abrió. Está bien, si vamos a hacer esto, lo haremos bien. Necesitamos algunos héroes en espera para mantener a los civiles fuera de peligro. Sería lo mejor para nosotros. Tener algún tipo de equipo de noticias allí para filmarlo, por lo que es imposible que la comisión o Sensei lo encubran. Si está dispuesto, podría estar allí discretamente para cancelar la peculiaridad de Sensei si aparece. Probablemente no ayudará para muy largo y sería muy arriesgado para usted, pero podría darnos la ventaja que necesitamos. Itoshi dijo en una diatriba de la que incluso Deku podría estar orgulloso. La boca de Eraserhead se torció en una sonrisa. Por supuesto que lo haré. Necesito vengarme de Shigaraki por romperme los brazos de todos modos. Oh. Ya hicimos eso. Itoshi dijo. Eraserhead parecía desconcertado. ¿Qué cuándo? Cuando nos secuestró, dijo Itoshi y levantó las manos para imitar una acción de apretar. Aplastó sus codos hasta convertirlos en pulpa. Eraserhead parecía perturbado y levantó una ceja mientras decía: bueno, eso es ciertamente apreciado. Repasaron más detalles de lo que habían averiguado sobre la liga. Recorrió el plano de planta y le describió a Eraserhead a los otros vigilantes con los que estaban trabajando durante bastante tiempo. Eventualmente, Eraserhead preguntó: ¿cuál es su plan una vez que los medios lleguen allí, por cierto? Estábamos planeando darle una paliza a Shigaraki, tal vez dar un discurso. ¿Por qué? Itoshi respondió. Eraserhead sonrió: porque acabo de tener una idea mejor.